Familia, amigos, Dios les guarde, Dios les guíe. Hoy estamos en el 20 de julio. Piense, para usted, ¿qué es la libertad, no? Hoy celebramos la libertad del yugo español, pero ¿en cuál yugo vive usted en este momento? Si se quitó el yugo español y sigue el yugo del poder, sigue el yugo del poder de cada partido, cada gente que ha estado gobernando esta nación, que ha tenido subyugado a esta nación, y no solamente esta nación, sino las naciones de la tierra, porque el yugo más impactante, el yugo más esclavizante es el yugo del pecado. Y entre ellos está, como decía Pablo, si no hubiera conocido la codicia, no hubiera sabido que era ella. Y por ende, hoy lo invito a que usted vaya al capítulo 10 del libro del libro de Juan. Pero si usted se acuerda lo que dice el Señor, que conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y hoy vamos a conocer algo de la verdad, para que podamos ser libres de la ceguera espiritual, podamos ser libres de este pecado o esta naturaleza que nos tiene aferrados a una vida que nos aparta de Dios. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces vayamos al capítulo 10 del Evangelio de San Juan, donde seguiremos estudiando este libro maravilloso. Y este libro parte un poquitico, digamos, o es impactante en la lectura de la Biblia porque se remite a donde Jesucristo está mostrando por qué es el buen pastor, donde lo veremos como el siervo enfatizando su humanidad y también lo veremos resaltando su deidad, haciéndose igual a Dios, donde es como Dios igual. Podemos ver que empieza en el capítulo 10, versículo 1, que habla de la parábola del redil. ¿Qué es los rediles? Los rediles era como, digamos, hoy en día un potrero cercado, donde que aún existen en esa tierra, en ese sector de Israel, esos rediles, donde la gente lleva las ovejas de noche para que el portero las cuide. Digámoslo hoy en día, como cuando usted lleva su carro a un parqueadero, lo recibe alguien y esa persona está pendiente de la puerta. En esta región, los pastores llevaban las ovejas a estos rediles y ellos los cuidaban y con eso ellos se podían ir hacia su casa. A la mañana siguiente, los pastores volvían y el portero les dejaba entrar y las ovejas o el pastor empezaba a llamar cada uno a sus ovejas porque eran diferentes pastores. Veamos el versículo 1 de este capítulo 10 de San Juan. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el reino de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y el salteador. Pero el que entra por la otra puerta, el pastor de las ovejas es. Aquí podemos ver cómo Jesús empieza a mostrar sus credenciales que lo identificaban como el Mesías, como el Hijo de Dios. Aquí podemos ver cómo el redil representa a la nación de Israel. Tenga en cuenta eso, el redil era la nación de Israel. Y Jesús aquí estaba diciendo que él había entrado por la puerta. Y sigue diciendo que aquel que no entrara por la puerta, pues sería el ladrón o el salteador. Y eso es importante, lo que Jesús habla de sí mismo. Él es el buen pastor.
Él decía que había entrado legalmente por la puerta. Y así le había dado cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento. Y podemos verlo como el apóstol Pablo lo expresa en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y vamos a leer ahorita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que usted vea cómo desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, se venía profetizando que Jesús vendría. Hoy Jesús viene a su vida. Se está profetizando de que este día era preparado para usted. Luego le repito Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús entró por el linaje de David, conforme a la profecía. Ahí está hablando de Lucas. Miren lo que dice el libro Miqueas de Jesús. Nació en Belén conforme a la profecía. En Isaías 7:14 lo expresa de esta manera. No solo era del linaje de David, sino que también había nacido de una virgen conforme a la profecía. En el tiempo que había nacido, era un retoño del tronco de Isaí, conforme lo encontramos en Isaías. Y aquí podemos ver cómo es interesante que el rey David había descendido de dónde? De ser un simple campesino. No había más majestad real en él. Era un hombre común y corriente. Y el profeta Isaías lo expresa que su papá, o sea, Isaí, había nacido en Belén. Y que ellos criaban, ¿qué? Ovejas. Pero cuando el rey David fue ungido con aceite, acuérdese que fue ungido por aceite por Samuel, ya se convirtió en un linaje real, porque ese fue el llamado que Dios le hizo al rey David. Y ahí es cuando, digamos, viene el título del hijo de David. Pero cuando Jesús nació en la pobreza más tremenda, más absoluta. Y podemos ver que solamente nació de la rama del tronco de Isaí. ¿Isaí quién era? Vuelvo a se lo reitero, el papá del rey David, y era un simple cuidador de ovejas. Y por eso cuando Jesús nace como un simple hijo de un carpintero. Tenía ropas de carpintero. Se vestía de acuerdo a cómo vestía, en este caso, José. Pero ahí las profecías nos hablan de cómo se cumplió la ley. Dicen que a Jesús lo llevaron cuando tenía 8 días de haber nacido. Y Jesús también lo decía, que él vino a cumplir la ley, no a abrogarla. Y quiere decir que el rey, el Mesías, había entrado, ¿qué? Por la puerta. Él aquí les mostró a ellos las credenciales de que él no era el Salvador y que realmente era el Salvador. Podemos ver en el capítulo anterior, en el capítulo 9 que predicó el hermano Carlos, que un ciego había sido sanado por Jesús, pero había sido expulsado ¿de qué? Del templo. ¿Cuántas personas lo rechazan a usted por decir que usted es cristiano? En su trabajo, en su universidad, en su colegio, hay un rechazo. Aquí los líderes religiosos habían rechazado al Señor Jesús y ahora lo estaban desafiando. Acuérdese que ellos le dijeron a Jesús, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y el Señor les dijo, claro, que ellos eran ciegos. Imagínense cómo se pondrían estos hombres cuando Jesús estaba mostrando sus credenciales, declarando que él era el gran pastor y que él era el pastor ¿de quién? De Israel, de ese redil, donde las ovejas estaban descarriadas. Y eso es donde precisamente lo acusaban esos líderes religiosos en ese tiempo. Él tenía toda la facultad para mostrar de que él era el Mesías y era el rey. Ellos estaban ciegos espiritualmente. En el mismo versículo de Juan 10 dice, os lo he dicho y no creéis. Las palabras que yo hago en nombre de mi Padre, ella da testimonio de mí. Por más de que Jesús, que venimos hablando desde unos capítulos antes de cómo Jesús interactuaba personalmente con estos hombres, pero ellos no entendían cuando él les hablaba las escrituras.
Mire lo que dice el versículo 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llamas por su nombre. Aquí el portero, ¿quién es? Aquí es representado por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios vino sobre quién? Sobre Jesús. Y Jesús realizó con todo el poder del Espíritu Santo la obra de quién? Del Padre. El Espíritu Santo estaba abriendo los oídos de sus ovejas para que ellas observaran, y escucharan su voz. Por eso, mis hermanos, es importante ver que en ese capítulo 9 anterior, ellos no solamente estaban ciegos espiritualmente, sino que además eran sordos. Porque el Señor les predicaba, el Señor les hablaba y nunca le prestaron atención a su voz. Pero el Señor, cuando llama a alguien, lo llama por su nombre. Yo no sé el nombre suyo o en dónde ahorita en este momento usted nos está viendo. Pero el Señor lo puede llamar por su nombre de Luis, Carmen, Lucía, Antonio, Javier, no sé. Y así fue cuando el Señor llamó a este ciego. ¿Y el ciego vino qué? A Jesús. Acuérdese que el Señor llama a Pedro. Pedro viene a él y él le cambia el nombre, perdón, lo llama como nombre de Simón y le cambia su nombre al nombre de Pedro, que quiere decir piedra. También llamó a Santiago, a Juan, a Natanael, a Felipe. Y dice que Jesús se tuvo debajo de un árbol sicomoro para decir, hey, Saqueo, venga. Y a nosotros, los que creemos en el Jesús, al Señor Jesús, cuando Él nos llame, mis hermanos, cuando Él recoja su iglesia, estaremos listos. Piense usted en lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:13, donde habla de la venida del Señor Jesús. Se lo resumo un poquitico, que dice, los muertos en Cristo serán levantados y nosotros, los que vivamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Aún en el momento de la muerte, dice que los hombres morirán una vez y después el juicio. Usted va a ser llamado a juicio. A las bodas del Cordero o al tribunal del trono blanco. Por eso, mis hermanos, que aquí Jesús estaba presentándosele a ellos y lo estaba llamando personalmente. A ellos les habló, no sé si habían 5, 10 o 20 escribas y fariseos a lo que él les estaba hablando. Pero piense usted que él lo está llamando a usted con su propio nombre. Y qué bonito escuchar ese nombre que el Señor dice, Pedro, Juan, Henry, Carlos, venga, Silvestre, venga. ¿Y usted sí cree, amigo mío, en Jesús? ¿Usted cree que Él lo llamará? ¿O Él ya pronunció su nombre y usted haciéndose el de la vista y el de los oídos sordos? Jesús pues condujo a las ovejas fuera del redil. ¿Y quiénes esas ovejas? Ovejas, como lo explicamos al principio, era la nación de Israel. Estaban sujetos al judaísmo. Esos líderes solamente se sujetaban a hacer rituales. Pero cuando Jesús viene y sana a este hombre, de una vez lo expulsan. ¿Por qué? Porque algo hizo diferente. Esta oveja, el ciego, ha sido expulsado del judaísmo, expulsado de la iglesia por creer en Jesús. Miren lo que dice el versículo 4. Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Aquí no solamente Jesús llama a las ovejas, sino que empieza a guiarlas. En este tiempo, o en ese tiempo, a las ovejas no las marcaban como las marcan hoy en día, con calor, con un hierro hirviendo. Aquí el pastor está llamando a las ovejas y las ovejas conocen su voz. El pastor guía a las ovejas afuera y las guía. Así mismo las ovejas le seguirán porque conocen su voz. Hay que entender, mi hermano, lo maravilloso que es Jesús llamando a través de su palabra a las ovejas. Hoy se está predicando el mensaje y se le está llamando a usted que nos está viendo en las redes, a usted que está aquí en la iglesia. Dios lo está llamando. El Espíritu de Dios es ¿quién?
El portero. Es el que abre los corazones de cada persona para que puedan escuchar la voz de Dios, la voz del Señor Jesús. Y dice que Él los sacará a sus propias ovejas de una iglesia X o una iglesia Y, puede ser una secta o un culto, o la gente misma estudiando en su propia sabiduría, pero de tanto escuchar el mensaje, de tanto leer la Biblia, ellas escucharán la voz del Señor. A las ovejas del Señor nadie las puede engañar. Una persona puede durar muchos años en una iglesia cualquiera, en una secta, pero tarde o temprano va a escuchar la voz de Dios y va a ser libre. ¿Por qué? Porque es la palabra la que lo hace libre. Donde quiera que la palabra de Dios llegue fielmente y sea predicada, tarde o temprano tocará un corazón y lo quebrantará. Fíjense usted, mis hermanos, que este portero que cuidaba este redil, en esa época no habían puertas. No nos dice si la acercaban con cabullas, con alambre, para que las ovejas no se salieran. Ese portero se acostaba en la puerta, o acostarse así, y estaba cuidando todo el tiempo la puerta. O sea, la oveja no se podría salir porque él estaba acostado horizontalmente durmiendo ahí. Esa era la forma que en la antigüedad el portero cuidaba las ovejas. Y por eso el Señor Jesús lo expresa en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. Miren lo que dice el versículo 5. Yo no sé si en ese momento usted está escuchando la voz de Dios. Dice, pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz del extraño. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que quería decir. Aquí podemos ver que la parábola de el libro de San Juan no expresa las parábolas, solamente nos presenta que metáforas y alegorías. Y por eso dice que Jesús les habló y ellos no entendieron. Él les dijo, yo soy la luz del mundo y yo soy el pan de vida. Ya se lo ha explicado en los capítulos anteriores. Esas no son parábolas, sino figuras que utilizaba Jesús, ejemplos que utilizaba Jesús para acercarse a Dios. Y por eso cuando usted empieza a leer la Biblia, el libro de Evangelio de San Juan es el más fácil de entender, para que usted lo pueda comprender y pueda escuchar la voz del que será su pastor. Aquí podemos ver que estos líderes no solamente eran ciegos, sino que no entendían lo que él les decía. O sea, tenían que ceguera espiritual. El Señor les dijo en Mateo 13:9, el que tenga oídos para oír, oiga. Tremendo, el que tenga oídos para oír, oiga, usted tiene oídos, usted tiene ojos, pero no está viendo. No está viendo la verdad de la palabra, ¿por qué? Más adelante lo veremos. Es posible tener oídos y no oír las palabras de la Biblia, la palabra de Dios. Y yo le pregunto, ¿cómo escucha usted las palabras de Jesús? ¿Cómo usted escucha la palabra de Dios? Si él dijo en Isaías, tomando la profecía de Isaías, la habla en Mateo 13:14, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Tremendo, ¿no? Usted puede leer y no va a entender. Y por eso es que hay gente que dice, yo leo la Biblia y tal, y por aquí y por allá, y no la entiendo. Porque en ese momento usted está ciego espiritualmente. En este momento usted no ha sido tocado para el Espíritu Santo para que él pueda abrir las ventanas de sus ojos para que pueda ver la palabra espiritualmente. Usted está viendo la tinta, el papel, pero usted no está viendo ¿qué? La palabra. Y por eso, mis hermanos, cuando el Espíritu Santo toca un corazón, empieza a leer la Biblia y empieza a cambiar su vida. Porque la palabra es la que empieza a mostrarle qué está bueno y qué está mal. Versículos 7 y 8 de Juan 10. Volvió pues a Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Aquí vuelve y le presenta otra alegoría.
Había hablado en cuanto a la puerta del rey, pero entonces dio otro paso y dijo que él era la puerta de las ovejas. El Señor Jesús era la puerta para los que salían de Israel. Acaban de expulsar ¿a quién? Al ciego de la sinagoga. Pero Jesús lo está esperando afuera. Y cuando Jesús le dice, ¿y tú crees? Dice, Señor, que ya que te veo, creo en ti. Y se va a alabar al Señor. Usted tiene que tener un encuentro personal con el Señor para poder entender el mensaje de Dios. Él había escuchado de Jesús y Jesús vino y se le reveló directamente a este hombre. Porque acuérdense que los escribas y fariseos le preguntaron, ¿quién te ha sanado? Dijo, ese hombre que se llama Jesús. Pero cuando Jesús se encuentra con él, Jesús le dice, oyendo Jesús que le han expulsado, hallándole, les dijo, en el versículo 35 del capítulo 9, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Mira la respuesta del ciego. Respondió y le dijo, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, pues le has visto y el que habla contigo es. Él dijo, creo, Señor, y le adoró. Cuando usted tiene ese encuentro personal con Jesús, su vocabulario cambia, su forma de pensar cambia. Cuando el Señor se le revela a este hombre, se le convirtió en la puerta para la entrada al cielo. Era un hombre que andaba en la tierra sin ver nada, pero aquí ya había un campo espiritual. Y este hombre había sido traído hasta la puerta del rey, y el Señor Jesús le dijo, siga. Dice, las ovejas me siguen. Sigamos con este capítulo de Dios que empieza con el buen pastor. Dice, en Éxodo 33, 7 al 11 nos habla, si lo voy a explicar un poquitico por encima. Cuando el pueblo de Israel pecaba, toda la ciudad o todo el campamento tenía que detenerse. Y por eso es que muchas veces el pecado de una familia o de alguien influye en el resto de la familia, a través de la incertidumbre, a través de que no hay paz, no hay tranquilidad por lo que alguien está haciendo mal. El pueblo de Israel fallaba, paraban el campamento, a la persona que pecaba la llevaban aparte, en ese momento se llamaban ciudad de refugio, y ahí duraban el tiempo que fuera hasta que esta persona se arrepintiera. Léase Éxodo 33 del 7 al 11. Y podemos ver que la Biblia nos está llevando a nosotros a ese arrepentimiento a diario. De modo que cuando esa persona pudiera salir del campamento, podría interactuar nuevamente con el resto de la nación. Y por eso el Señor estaba invitando a la nación de Israel a apartarse del pecado. Hoy le está invitando a usted a que se aparte de ¿qué? Del pecado. Mírenlo como lo expresa en el capítulo 15, donde Jesús dice, yo soy la vid verdadera y vosotros, los pámpanos. Me remito nuevamente al Antiguo Testamento. La vid en el Antiguo Testamento era una figura ¿de quién? De la nación de Israel. Y aquí Jesús le está diciendo que ya no había una relación con la nación de Israel, sino una relación con él, una relación personal con él. Dice, usted es el pámpano. Usted estaba aferrado a esa vid. Usted tiene que salirse del judaísmo, de su religiosidad, de su tradicionalismo y venir a él. Usted puede asistir a cualquier iglesia, la que sea, el nombre que sea, pero no más que una persona religiosa o una persona que simplemente va los domingos para que los hermanos lo vean o a aquietar su conciencia. Aquí él estaba diciendo que él era la puerta por la que tenían que entrar. Recuerden, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso lo veremos más adelante. Dice, y por nadie más hay entrada al Señor. Y por eso, ¿cuántos de estos líderes religiosos cuando Jesús murió y resucitó, ellos vinieron a Jesús? Porque fue la forma en que fueron abiertos sus ojos. Acuérdense, los mismos discípulos, 3 años andando con él, y él les dice, tanto tiempo he andado con ustedes y no me ven todavía.
Ahí está la diferencia cuando usted entra a la puerta. Versículo 1 dice, yo soy la puerta, y el que por mí entre será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, Jesucristo es la puerta, pero también es que el único camino. El único camino que nos lleva a quién? A Dios. Dice, y he venido para traerles una vida y una vida en abundancia. Aquí no se trata de casa, carro o beca. No, esa no es la abundancia que Dios les da a usted. Por eso tiene que estudiar un poquitico más la palabra. Y por eso el apóstol Pedro nos lo explica de esta manera en Hechos 4:11. Dice, en ningún otro hay salvación. Dice, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y por eso nos expresa en el 10a, el ladrón viene para robar, matar y destruir. A eso fue lo que vino el diablo. Pero Jesucristo vino a salvar a quién? A los pecadores. Él es el buen pastor que vino a darnos vida y vida en abundancia cuando estamos muertos en qué? En nuestros delitos y pecados. Hagamos un pequeño resumen. En el versículo dice que encontramos la puerta, el rey y la nación de Israel. Jesús conduciría a sus ovejas del judaísmo a un sistema legal, a Dios directamente. No es una religión la que lo salva a usted, mis hermanos. No es ninguna religión la que usted dice, yo a la iglesia X o a la iglesia Y, por eso voy para el cielo. En el versículo 7 dice que tenemos la puerta. ¿Y quién es la puerta? El Jesús mismo. Jesús llega a la puerta para sacar a la gente, como en el caso de este ciego, después de que lo echaron de la iglesia. Jesús le encuentra y dice, aquí estoy yo. Al que tú ves, puedes creer en él. Y él dice, sí, Señor, yo creo. Veamos Hechos 2:40 cuando dice, sed salvos de esta perversa generación. Estamos hablando que hace 2000 y pico años los apóstoles decían, sed salvos de esta perversa generación. Pues eso es lo que estamos viendo, una perversa generación. En el versículo 9 encontramos, tenemos la puerta misma, y es la puerta de salvación, tanto para el judío como para el no judío. No solamente para el israelita, sino para nosotros también. Y ya en este versículo 11 de Juan 10 dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el asalariado, que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo, las deja y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Entonces usted dirá, ¿cómo es posible que Jesús sea la puerta y el pastor al mismo tiempo? Por eso le decía en un principio que en la antigüedad no había puertas. En el caso del redil, este hombre se acostaba horizontalmente. Acuérdese en el tiempo de la Pascua, cuando la sangre fue derramada, ¿dónde? En la puerta, porque era solamente el marco o una tela colgando ahí, para que la muerte no entrara. Entonces todo ha marcado a quién? A que Jesús solamente es el que nos abre la puerta de entrada, pero también es el buen pastor. El pastor que da su vida por sus ovejas. Él es el que nos conduce a través de esa puerta a la vida eterna. Y es el que nos protege, él es el que cuida sus ovejas. Y por eso Jesús también fue llamado el Cordero de Dios. Pero bueno, ahora es el Cordero de Dios y ahora es el buen pastor. Esto es una metáfora mixta. Y nos lo resume Juan 1:29, que ya lo vimos hace días. Jesús es el Cordero, el que quita el pecado del mundo. Todo lo está expresando. Aquí todo el trabajo lo hizo ¿quién? Jesús. Él dejó su gloria en el cielo y vino a la tierra a ser un hombre normal para identificarse con sus ovejas. Y de que el hecho de que Jesús sea un cordero se enfatiza en la humanidad de Jesús, pero al mismo tiempo al ser el buen pastor resalta su deidad, su esplendor, su hermosura. Y él es digno y poderoso para salvarlos. Ningún hombre puede salvar. ¿Cuántos padres o madres dicen yo daría la vida por mis hijos? Y no la dan ni por ellos mismos porque no quieren cambiar de vida. Porque con sus malos ejemplos y sus malas acciones solamente están perjudicando ¿a quién? A sus familias. Pero Jesús es reconocido
como su iglesia. Y en primer lugar es el buen pastor, versículo 14. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Después dice el gran pastor. Miren cómo lo expresa Pablo en Hebreos 13, 20, 21. Toda la Biblia nos dando un paseo. ¿A quién? A ver la puerta, a ver al pastor, al mismo Jesús. Dice, mire, Hebreos 13, 20 al 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda buena obra. ¿Y su obra cuál es hoy? Vigilar y cuidar a sus ovejas. Y por eso, mis hermanos, Él es el gran pastor. ¿Dónde lo encuentra? En el Salmo 23. Él es el príncipe de los pastores. ¿Dónde lo encuentra? En Primera de Pedro 5:4, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y por eso, mis hermanos, el asalariado no se preocupa por cuidar las ovejas. Ningún empleado, por más fiel que sea, va a cuidar la empresa de su jefe. ¿Cuánta gente, fundadores de grandes iglesias, no se preocupan por la gente y solamente por qué? Por su dinero, por su economía. Se están enriqueciendo a través de la fe, de manipular la fe de estas personas. Pero cuando la palabra es perfecta, cuando la palabra es valedera, no les importa porque la palabra los confronta con el pecado. No es una palabra motivadora de que tú eres el gran hijo de Dios, de que tú eres el campeón, que tú eres la princesa del Señor. No, eres pecador. El buen pastor, el verdadero pastor da su vida por las ovejas y las protege. Versículos 14, 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. Aquí podemos ver una maravillosa relación en que Él conoce sus ovejas. Dios lo conoce a usted de antes de la fundación del mundo, mi hermano. De acuerdo a la predestinación, usted fue llamado para algo. Pero si no ha entendido el propósito, seguirá caminando como oveja sin pastor en esta tierra, haciendo su perfecta voluntad. Dice que Él conoce sus ovejas y sus ovejas lo conocen. Yo le hago una pregunta. ¿Usted conoce a Jesús realmente? Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Conocer a Jesús es amarlo, amigos míos. Pero véanlo de esta manera. Pablo decía, yo predico a Jesús vivo, muerto y resucitado. Y yo le preguntaría a usted, ¿ya conoce a Jesús vivo? ¿Ya conoce a Jesús muerto? ¿Ya conoce a Jesús resucitado? Uy, pero pastor, yo no estuve hace 2000 años antes que lo mataran. Pero a través de la Biblia usted conoce a Jesucristo vivo. A través de la Biblia usted conoce a Jesucristo muerto. Pero a través de la Biblia usted conoce ¿quién? A Jesucristo resucitado. Cuando Él se muestra, cuando Él se manifiesta y se le revela su vida, es a través de la palabra. Y anote ahí en su cuaderno bien grande, me gustaría que usted estudiara el capítulo 34 del libro de Ezequiel, donde habla del pastor, habla de las ovejas y habla de los lobos rapaces. Vea usted en qué parte está, si realmente conoce a Jesús. Si realmente Jesucristo, amigo mío, es de suma importancia o solamente llega a ser algo secundario para su vida. Pero es tremendo cuando la gente pone por encima una religión, pues la gente pone por encima una teología. Yo me he leído la Biblia tantas veces, yo he estudiado escatología, teología, tal cosa, tal otra, y por eso creen que saben de todo y tienen ganado el cielo. No han conocido a Jesús. Han escuchado solamente teología. Y yo le pregunto, o el Señor nos pregunta, ¿usted ha oído la voz de Jesús? ¿Usted conoce la voz de su pastor? No hay ningún otro pastor sino Él nomás. David arriesgó su vida por las ovejas para enfrentarse a un oso y a un león. Pero este pastor, el descendiente del rey David, murió por sus ovejas. ¿Quién fue? Jesucristo. Por eso, mis hermanos, uy, no, es que yo tuve un sueño, Dios me habló. No, es que a través del pastor el Señor me habló. No, a través de la Escritura, su pastor le está hablando hoy.
Y yo al estar aquí predicando le estoy hablando lo que dice la escritura, no lo que yo quiero decir. Por eso dice, si conocéis la verdad os hará libres. Y aquí viene algo bonito. Y esto es para usted. Y lo leo a su favor. Versículo 16. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo atraer a mí y oirán mi voz y habrá un rebaño y habrá un pastor. Dice que habrá otras ovejas que no pertenecían al redil. ¿Aquel redil cuál era? Israel. Pero dice que el Señor está llamando ¿a quién? A otras ovejas que están fuera del sistema. Estas personas, al escuchar la voz de Dios, vendrán a Él. ¿Y Él será qué? Su pastor. Y ese llamado es para usted, para mí, para las naciones de la tierra. Dice que ahora, no solamente el llamado, porque hoy se enfocan es que el pueblo de Dios, no, sí hay un pueblo de Israel escogido, seleccionados en su momento para salvación. Porque esta generación perversa está haciendo lo contrario. Dice que en ese tiempo se incluirá no solamente al judío, al gentil, al rico, al pobre, al siervo, al libre, al varón, a la hembra, al negro y al blanco. La salvación va a ser para todos. ¿A través de quién? De Jesús. Todas las naciones, de todas las lenguas y tribus vendrán al Señor. Dice que toda rodilla que doble y confiese que yo soy el nombre del Señor Jesús, será salvo. Así dice la escritura. Y por eso mi hermano y amigo que usted me está viendo hoy, yo le invito que hoy piense cómo está caminando esta tierra. Acuérdese que también hablaba de que había un rebaño de ovejas y un rebaño de cabras. Hace unos días lo explicamos, que la gente se le puede hablar tanto de Jesús y el Señor lo puede estar llamando tanto que nunca lo va a conocer, porque se negó tanto a rechazar lo que nunca lo va a aceptar. Versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús le dijo que le estaba haciendo ¿qué? La voluntad del Padre. Y por eso Él murió. Él no murió por los judíos. Él no murió por causa de los romanos. Él murió porque le tocaba morir por nosotros. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios permitió que su Hijo muriera en una cruz para darnos libertad. Puso sobre Él, en las 3 horas de tinieblas en la cruz, puso sobre Él el pecado del mundo. Y Él sufrió el castigo que usted y yo merecíamos. El buen pastor dio su vida por las ovejas. Cuando podemos entender de que Él vino y estamos en ese momento que Él entregó su vida, hermano, qué tan importante es para usted la muerte de Jesús. No es solamente una historia de un libro. Es la vida para usted. Es el valor más perfecto para usted, para que pueda al morir usted, como dice Pablo, con Cristo soy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Está realmente usted crucificado en Cristo? ¿Realmente Cristo vive en usted? Dice en el versículo 18 que con toda caridad Él entregaría su vida voluntariamente. Él tuvo en completo la obediencia. Él fijó la hora de su muerte. Se había dicho que los judíos no lo podrían apresar en un día de fiesta, pero lo mataron en un día de fiesta. No les importaba vencer cualquier cosa, ni día de reposo, ni nada, con tal de matar a Jesús. Él solamente, mis hermanos, a través de que usted lea el Evangelio, va a entender que Él murió voluntariamente por los pecados de todo el mundo, y entre ellos está usted, y entre ellos estoy yo. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos 12:2. Esa es una palabra para que usted tenga siempre la santa fe puesta en quién, el Señor Jesucristo. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza. A él no le importó nada de lo que pasó. Que lo crucificaran desnudo, que lo escupieran, que lo apalearan, que le colocaran una corona de espinas, que le atravesaran el costado. A él no le importó, porque él llevó su vergüenza y llevó la mía.
Dice que ningún hombre puede arrebatarle la vida sin permiso. Y por eso, mis hermanos, el día que llegue su muerte, ese día está programado. No es porque el doctor lo quiera, o porque el doctor se descuidó en el tratamiento, o porque el del bus le echó el carro por encima. No, era la hora. Eso tenía que suceder. ¿Para qué? Porque ese era el final de la historia de una persona cuando muere. Que lo importante es que esa persona esté, ¿qué? Como dicen por ahí las abuelas, que lo puedan confesado. Versículo 19 al 21 y vamos cerrando. Volvió a haber división entre los judíos por estas palabras. Aquí esos hombres vuelven a pelear entre ellos mismos, porque unos decían que Jesús tenía razón y otros que no. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo hizo? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Aquí Jesús estaba causando división. ¿Por qué? Porque ellos tenían en cuenta que Jesús le había causado, la que ha quitado la ceguera, ¿a quién? A un hombre que ha nacido ciego. Si estos hombres, reconociendo aún lo mismo más de este hombre, cuando le preguntaron, pero es que tu hijo era ciego de nacimiento, ¿qué dijeron los papás? Ah, no, ella es mayor de edad, pregúntenle, que él les dé explicación. Por eso pues siempre que queremos tener una excusa para todo de lo que estamos o no estamos haciendo. Aquí los padres de este hombre están diciendo, pregúntenle a él por qué edad tiene. Porque habían dicho que aquel que creyera en Jesús sería expulsado de la sinagoga o de la iglesia del momento. Entonces para ellos era más importante la apariencia de estar dentro de la sinagoga, porque supuestamente si lo echaban de la sinagoga, estaban bajo maldición, bajo la ley de los hombres. Pero como este hombre ha reconocido a Jesús, ellos reconocieron que un demonio no podía haber hecho eso. Y por eso se produjo tal división. Y aquí vemos lo tremendo, porque algunos eran ovejas y otros no lo eran. No lo eran. Unos habían oído y otros no. Hoy, en esta predicación de este domingo 20 de julio, puede que llegue libertad para algunos, pero para otros no. Solamente Dios sabe a quién va a tocar esta palabra. Nosotros nos cargamos de encargar la semilla. Regamos la semilla, vendrá otro y la regará. Vendrá otro y la recogerá, pero el fruto lo hará el Señor. Qué bueno cuando alguien me dice a mí, aquí con la iglesia llena, pero me llama alguien de otro país que vio un mensaje, de otra ciudad, que vio un mensaje de la iglesia de Jinetes por Jesús, y me dice, hermano Henry, he estado siguiendo sus enseñanzas y las del hermano Carlos por Facebook, y conocí al Señor a través de el mensaje que usted ha dado, y me estoy congregando en la iglesia de mi pueblo. ¿Eso no es alegría para usted, Carlos? Y aquí la iglesia llena, con las sillas vacías. ¿Por qué? Porque la gente solamente entiende que el mensaje lo da la palabra del Señor. El mensaje se riega, la semilla se riega. Y yo le pregunto, ¿para usted Jesús es un loco? ¿O es el Salvador del mundo? ¿Es una persona que está llena de demonios? ¿O solamente es el Hijo de Dios? Siempre ha existido esa división. Siempre ha habido esa división. Pablo lo predicó, algunos creyeron y no. Acuérdense de cuando la predicación de Lidia, estaba predicándole a una multitud. Dice, y Dios dispuso el corazón de Lidia de creer en las palabras de Pablo, y enseguida fue y se bautizó ella. El mensaje para Lidia. Acuérdense cuando Pedro predicó, se convirtieron 5,000 y había multitudes. Solamente el mensaje es para cada uno, Dios tiene su tiempo. Cuando predicamos hoy, algunos creen, otros no creen. ¿Cuántos teólogos críticos de la Biblia no conocen a Jesús? Porque para Jesús simplemente era un buen maestro, un buen ejemplo. Pueden a Jesús con ese título, pero para Jesús ser un buen maestro y un gran ejemplo es porque Él es ¿quién? El Hijo de Dios. O si no sería un fraude. O es el Hijo de Dios.
Entonces, mis hermanos, aquí Dios lo pone a usted entre la espada y la pared. ¿Está afuera de la puerta o está dentro de la puerta? Porque no puede estar en el simple marco de la puerta. Dice, el que oye mi voz y me sigue. ¿Usted es oveja o qué es? Entonces, por eso, mis hermanos, importante, vuelva y lea este capítulo 10. Ya la semana entrante vendrá porque los judíos rechazan a Jesús. Donde él predicándoles tú a tú. Y uno a veces dice, uno le predica a la gente, a las multitudes, y la gente no sigue. Si al mismo Jesús lo rechazaban, ¿cuánto más no van a rechazar a un jinete por Jesús? Independiente de la situación que sea. Porque el que obra en su corazón es ¿quién? Jesucristo. El camino, la verdad y la vida. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hecho ¿qué? Hombre. ¿Jesucristo qué? Hecho hombre. Tuvo que venir, dejar su deidad, dejar su gloria en el cielo para convertirse en un simple carpintero, un hombre normal. Pero para poder mostrar su gloria. Y si vemos el ejemplo de este ciego, cuando le preguntaron en el capítulo 9 los discípulos, Señor, ¿y este ciego por qué? ¿Por culpa del pecado de los papás? ¿Por culpa del pecado de él? Y Jesús, ¿qué le respondió? Para la gloria de Dios. Entonces yo le pregunto a usted, en lo que usted está viviendo en este momento, ¿es para qué? Para la gloria de Dios. Yo le invito a que incline su rostro ahí donde está y le demos gracias a Dios. Señor, Dios y Rey, Jesucristo, tú eres el buen pastor que tu vida diste por las ovejas. Hoy estamos aquí, Señor. Puede que estemos afuera del redil, Señor. Puede que algunos estén en el quicio, en la puerta, Señor. Pero puede que algunos ya están dentro de la puerta, Señor. Te pedimos que perdones nuestro pecado, perdones nuestra maldad, perdones nuestra iniquidad, perdones aún nuestra sordera, nuestra ceguera espiritual, Señor. Ábrenos el entendimiento con tu palabra, Señor. Que podamos ver que tú eres el redil, el que está guiando las ovejas, Señor, porque tú eres el buen pastor, Señor. Señor, si yo he actuado como un asalariado, Señor, perdóname, Señor, por no cuidar, por no valorar a las ovejas, Dios. Pero, Señor, ten misericordia de nosotros, Dios, conforme a tu preciosa voluntad. Y hoy más que nunca, Señor, ponemos sus ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, Señor. Señor, bendice a estas personas, Dios, que están viendo este mensaje. Bendice, Señor, a cada hombre y cada mujer que ha escuchado este mensaje para que ese mensaje llegue, Señor, para la honra y gloria tuya, y que ellos puedan ser, Señor, pastores, líderes, para guiar muchas personas a tus pies, Dios. Te lo pedimos, Señor, es en el nombre de Jesús. Señor, hoy oramos, Dios, por la caravana de la ruta de independencia. Ayúdanos que podamos ser luz en medio de tanta oscuridad, Señor. Glorifícate, Señor, en cada persona que podamos llevarle un mensaje, Señor, y que tú obres en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Listo, don Carlos? Oremos por la ofrenda, Señor.